Más temprano escuchamos el discurso de Alberto Fernández, que ayer participó de la inauguración en Ituzaingó de un hospital, el Hospital Bicentenario. Siempre es una muy buena noticia, más en épocas de pandemia, ¿no?, que se abra una institución de este tipo. Pero lo curioso es que en el discurso dijo que los mayores en Capital Federal son derivados a provincia porque no hay lugar, dijo, ¿sí? Esto más tarde fue desmentido por Fernán Quirós, el ministro de Salud, quien dio cifras, contó que de las internaciones por COVID, el 50% de ocupación tiene las camas en Capital, sobre la otra mitad, y en terapia intensiva el número es un poco más duro, 67%, pero lugar hay. Lo que contaba Fernán Quirós es que en todo caso hay convenios, y es por eso que queremos conversar con Eugenio Semino, que sabe mucho de esto, es el defensor de la tercera edad, para que nos cuente cuáles son esos convenios y cuál es la realidad de los adultos mayores en Capital y en provincia. ¿Cómo le va, Eugenio? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Lo mismo digo. Creo que ha cometido un error en términos de lo que comunicó el presidente, tal vez porque no se explica cómo es la situación, que creo que es más, debiera ser un momento muy, muy difícil en el país y en el AMBA en particular, en relación a cómo es la situación del adulto mayor por lo que está atravesando en estos casi últimos 5 meses. Recordemos que lo que está pasando hoy en términos de internaciones es prácticamente lo que viene sucediendo a través del tiempo. PAMI tiene una cantidad de camas que son contratadas a efectores públicos, que son los hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y otros efectores privados también en la ciudad. Eugenio, yo estaba viendo las cifras, ¿no?, que dio Quirós ayer, las voy a decir con exactitud. Dijo 50% de ocupación de camas COVID, en general, ¿no?, las de salas comunes, por así decir, 62% de camas en terapia intensiva están ocupadas y 54% de las camas de los hoteles, ¿no?, o centros como Costa Salguero, que son para pacientes leves. Es decir, que el lugar hay. Él lo que decía Quirós más temprano es que pacientes del PAMI, por convenios, lo que usted recién ratificaba, de Capital a veces son derivados a provincia. Como en provincia, mucha gente que tiene obra social o prepaga es derivada a Capital Federal. ¿Es así esto? Esto es así porque en realidad la adjudicación de la cama a un beneficiario de PAMI lo hace el PAMI. Claro, No el Estado. Es cuando hay cupos en las camas de efectores o prestadores en la ciudad o en efectores o prestadores de provincia de Buenos Aires. Esto es toda la vida, sí, no tiene que ver con la pandemia en particular. Pero sí, a su vez hay un dato ratificatorio. Existe una mesa que se trabaja en común entre gente del PAMI y del Ministerio de Salud de la ciudad, y esto tiene un chequeo permanente y no hubo conflictos hasta el día de ayer. Me parece que lo de ayer estuvo más relacionado con posturas políticas y demás que desgraciadamente surgen. Claro. Permanentemente en Argentina. Sí, siempre están, ¿no? Si hay una imagen que nos reconfortó en medio de la pandemia, que son todas malas noticias, es ver a Larreta con Kicillof conversando diariamente, con Alberto Fernández en el medio, la buena sintonía, estar de acuerdo en la mayor parte de las cosas en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria. Eso vale oro. Si vemos en Brasil que el presidente se pelea con los gobernadores, o en Estados Unidos que el presidente se pelea con también los gobernadores, acá se valora mucho que trabajen en conjunto, pero sé que la política y siempre está presente, ¿no? Y cada vez que se mezcla la política con otras cuestiones, ahí, bueno, pisan banquina, como dicen muchos. Queríamos tener más claro el panorama después de la explicación de Fernán Quirós, y usted que se maneja con gente de la tercera edad y que conoce la cuestión de todos los días, es una voz más que autorizada. Así que le agradecemos mucho su tiempo, Eugenio. Un pequeñísimo aporte. Sí, dígame. Hoy es uno de los momentos más difíciles que se está viviendo en esta pandemia para el adulto mayor. Prácticamente un tercio de los adultos mayores fallecidos en AMBA se dan en internación geriátrica. Y lo que está muy, muy deteriorado
que es otra víctima de toda esta situación, es el personal, Sí. los que trabajan. Por lo cual me parece que sería muy interesante, conveniente, que el presidente con su investidura y demás resalte lo que es el esfuerzo de estos trabajadores. Sí, de los trabajadores geriátricos, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, Que sí, siempre se recuerda a los médicos, sí. a los enfermeros, personal que está trabajando en los hospitales y quizás Cuidadores. al personal de seguridad también se lo menciona mucho, pero es cierto, sí, también el personal de Es geriátrico más, hace un... hoy es la situación más Seguro. débil, el punto más débil precisamente por el estrés, el desgaste y la enfermedad de esos trabajadores. Seguro. Así que me parece que sería un aporte poner la mirada en eso, apoyarlos y no entrar en estas cuestiones que no son realmente conducentes. Sí, ¿cierto? no suman. Clarísimo, Eugenio, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, un placer. Bueno, allí cerramos uno de los temas del momento, que a veces son derivaciones de lo que más nos tienen que importar, que son los números, los casos, la curva, etcétera. En fin, veremos cómo sigue la cuestión. No este viernes, el otro viernes se vence esta etapa de la cuarentena. Quién sabe qué vendrá después. Se lo digo a Sofía, se lo digo a Gonzalo, a quienes les pido hasta mañana, a las 8 de la mañana. El resto del equipo sigue aquí presente y me incluyo porque después de la pausa